Buenos días a todos los presentes, somos el grupo número 10 y quien le habla soy el alumno Torres Dueñas Mario. En esta ocasión junto con mis compañeros vamos a exponer el tema de equilibrio químico, correspondiente a la lectura número 18. Equilibrio químico. El equilibrio químico se caracteriza por ser dinámico, ya que las reacciones no se detienen. Lo que ocurre es que la velocidad de reacción directa es igual a la velocidad de reacción inversa. Espontáneo. Ocurre de manera natural, es decir, sin aporte de energía. Reversible, porque se puede llegar al equilibrio a partir de reactantes o de productos. Veamos un ejemplo de una reacción del amoníaco. Una molécula de nitrógeno reacciona con 3 moléculas de hidrógeno para formar 2 moléculas del amoníaco. Y esta reacción tiene un delta de G, que más adelante veremos que es la energía libre de Gibbs, teniendo un valor de menos 32.9 kJ por mol. Analizando la siguiente gráfica, observamos que es una gráfica de concentración versus el tiempo, en el cual observamos que tanto el hidrógeno como el nitrógeno son los reactantes disminuyen sus concentraciones hasta nivelarse en un determinado tiempo. Luego notamos que el producto, o sea el amoníaco, a un inicio su concentración es nula y al transcurrir el tiempo aumenta y se nivela, por lo que estamos disminuyendo nuestros reactivos y aumentando nuestros productos. Pero la reacción todavía continúa a lo largo del tiempo, es decir, la reacción directa está sucediendo y también la reacción inversa, pero también notamos que hay un cambio neto en el equilibrio, porque se alcanza un estado en el cual la velocidad de reacción directa es igual a la velocidad de reacción inversa, y está representado en la ecuación de doble flecha. Esto quiere decir que tanto las direcciones avanzan y retroceden, lo cual es necesario para el equilibrio. Ahora observamos la gráfica de energía libre de Gibbs versus el proceso de reacción. A un inicio de la reacción no tenemos productos, por lo cual estamos en un caso de reactivos puros. En este caso, te estás moviendo a partir de reactantes para producir productos. En estos puntos, el delta de G es negativo, por lo que es un proceso espontáneo. Ahora, si comenzamos de productos puros, el amoníaco se disocia y formará reactivos. Y en estos puntos, el delta de G es positivo, por lo que sería no espontáneo. Y cuando tenga la cantidad correcta de reactivos a productos en proporción correcta para el equilibrio, entonces el delta de G será igual a 0. Ahora vemos una ecuación en la cual aparece el delta de G. ¿Pero qué es el delta de G? El delta de G es la energía libre de Gibbs en algún punto en particular, el cual es igual al delta de G sub 0 más RT logaritmo neperiano de Q. ¿Pero qué es el delta de G sub 0? Es la energía libre de Gibbs en condición estándar. El R es la constante universal, T es la temperatura y Q es el cociente de reacción. Ahora observamos una reacción general en fase gaseosa en función de presiones parciales, en el cual Q es el cociente de reacción entre productos y reactantes, en el cual tenemos en el numerador la presión parcial de C sobre la presión de referencia elevado a un coeficiente C, que proviene de la ecuación química que está acá, en la parte superior, multiplicado por la presión parcial D
sobre la presión de referencia, todo esto elevado al coeficiente de, sobre la presión parcial de A sobre la presión de referencia, multiplicado por la presión de B sobre la presión de referencia, y todo esto elevado al coeficiente B. Ahora observamos que la presión de referencia tiene un valor de 1 bar, reduciéndose toda esta expresión de Q a solamente esta que usamos abajo, que significa que la presión parcial de C elevado al coeficiente C multiplicado por la presión parcial de D elevado al coeficiente D, todo esto dividido entre la presión parcial de A elevado al coeficiente A multiplicado por la presión parcial de B elevado al coeficiente B. Ahora observamos una reacción general en función de concentraciones. Teniendo en cuenta esta reacción y que la concentración de referencia es 1 molar, el Q se va a representar, va a ser igual a esto, a la concentración de C, que está representado entre corchetes, elevado a un coeficiente C, multiplicado por la concentración de D, elevado al coeficiente D, todo esto dividido entre el coeficiente, la concentración de A elevado al coeficiente de A, multiplicado por la concentración de B elevado al coeficiente B. Gracias. Mi nombre es Torres Ayaverde Marcos Antonio y voy a hablar sobre la energía de Gibbs. La energía de Gibbs es la mayor cantidad de trabajo mecánico que puede obtenerse a partir de una determinada cantidad de sustancia, sin aumentar su volumen total o permitir que el calor pase o sea, se transfiera entre la reacción y sus cuerpos externos. Todo esto se da a una determinada presión y temperatura constante, ¿no? Y ahora, básicamente, la energía de Gibbs nosotros la usaremos para determinar la condición de equilibrio, si una reacción va a ser espontánea o no espontánea. ¿Y cómo nos ayudaría esto? La espontaneidad según la variación de la energía de Gibbs. Cuando la variación es igual a cero, es la condición necesaria para que el sistema se encuentre en equilibrio. Si la variación es mayor que cero, la reacción no es espontánea. Y si la variación es menor que cero, la reacción es espontánea. Una forma de calcular la energía de Gibbs o la variación es igual a la variación de la entalpía menos la temperatura por la variación de la entropía. Luego hablaremos sobre la ecuación de la constante de equilibrio. Aquí tenemos que Q es igual a los productos sobre los reactantes, cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico determinado, ¿no? Donde Q vendría a ser las concentraciones en cualquier punto de la reacción y K las concentraciones cuando la reacción está en el equilibrio. En el equilibrio, como mencionaba anteriormente, la variación de la energía de Gibbs tiene que ser igual a cero. Entonces, por la ecuación, Q vendría a ser igual a K. Cuando, cuando los elementos están en el medio acuoso, es preferible usar las concentraciones molares, o sea, mol por litro. Y cuando los elementos están en fase gaseosa, se utilizan las presiones parciales. Acá tenemos otra forma de expresar la variación de la energía de Gibbs, que vendría a ser igual a la variación de la energía de Gibbs estándar más RT logaritmo de Q. En el equilibrio, variación de energía de Gibbs es igual a cero, entonces la variación de la energía de Gibbs estándar vendría a ser menos RT logaritmo de Q. Despejando, o la variación de energía de Gibbs vendría a ser igual a RT logaritmo de Q sobre K. Y más abajo tenemos la forma de expresar la constante de equilibrio K en soluciones en fase gaseosa, con molaridad y presión parcial correspondientemente. La relación entre Q y K. Si Q es mayor que K, hay más productos en Q que en el equilibrio. Por ende, la dirección de la reacción será hacia los reactantes. ¿Cómo entendemos esto? Al principio de la reacción, como la constante Q es igual a productos sobre reactantes, decimos que hay muchos productos, entonces es necesario crear más reactantes. Por ende, la dirección de la reacción será hacia los reactantes. Y por ende, la variación de energía de Gibbs será mayor que cero. Y ahora, tenemos que cuando Q es menor que K, hay más productos en el equilibrio que en Q. Por ende, la dirección de la reacción será hacia los productos. Es la manera de interpretarlo igual que la primera
cuando Q era mayor que K, y la variación de la energía de Gibbs será menor que cero. Luego tenemos un ejemplo donde tenemos la reacción 2NO2 gas a 2NO4 gas. Nos piden calcular la presión parcial en NO2 y N2O4 en el equilibrio, usando la información dada. Tenemos 2NO2 y 2NO4 en la tabla inferior. Nos dan que la presión al inicio en los reactantes es igual a un barómetro y en los productos no hay presión parcial. Según los coeficientes estequiométricos, podemos decir que reacciona menos 2x y aumenta x en los productos. Y una vez operando tenemos un 1 menos 2x y en los productos x. Entonces la constante es igual a x sobre 1 menos 2x elevado al cuadrado. Y despejando la variable x tenemos que x vendría a ser igual a 0,381 barómetros. Y en los productos, en los reactantes vendría a ser 1 menos 2 veces el x, que obtendríamos 0,238 barómetros en los reactantes cuando la reacción está en el equilibrio y 0,381 barómetros en los productos cuando la reacción está en el equilibrio. Al lado derecho tenemos una explicación gráfica de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Cuando empieza la reacción se producen más productos y a su vez reactantes hasta llegar a estar en el equilibrio. El principio de Le Chatelier. El principio establece que si se presenta una perturbación externa sobre un sistema en equilibrio, el sistema se ajustará de tal manera que se cancele parcialmente dicha perturbación en la medida que el sistema alcanza una nueva posición de equilibrio. Esto fue postulado por el químico francés Henri-Louis Le Chatelier en 1884. Este equilibrio del cual hablamos, sin embargo, puede ser roto si realizamos algunas acciones, como pueden ser variar la concentración, presión, temperatura o volumen, los cuales son factores que influyen en la reacción. Primero hablaremos de cuando varía la temperatura. Para reacciones exotérmicas y endotérmicas se puede observar que un incremento de la temperatura favorece el sentido donde se consume parte de ese exceso de calor, mientras que una disminución de la temperatura favorece el sentido donde se recupera parte del calor eliminado. En conclusión, si se incrementa la temperatura, se favorece el sentido endotérmico de la reacción, y si hay una disminución de la temperatura, favorece el sentido exotérmico de la reacción. Aquí en una imagen se puede ver cómo es el comportamiento cuando se disminuye la temperatura para reacciones exotérmicas y endotérmicas, y en la otra cuando se aumenta la temperatura. Pasamos a la variación de presión y volumen. El principio dice que si se aumenta la presión de un sistema en equilibrio, disminuye el volumen, por lo tanto el sistema tendrá que desplazarse hacia donde haya un menor número de moles, ya que de esa forma disminuirá la presión total. En cambio, si la presión de un sistema en equilibrio disminuye, el volumen aumenta, entonces el sistema se desplazará hacia donde haya un menor número de moles, ya que así aumentaría la presión total. En conclusión, el principio del Chatelier dice: al aumentar la presión de un sistema en equilibrio, el sistema se desplaza hacia donde hay un menor número de moles. Si disminuye la presión de un sistema en equilibrio, el sistema se desplaza hacia donde hay un mayor número de moles. Como la relación que hay en variar la presión y el volumen es inversa, la consecuencia lo será también. Así, si disminuye el volumen de un sistema en equilibrio, el sistema se desplaza hacia donde hay un número menor de moles, y si aumenta el volumen, el sistema se desplaza hacia donde hay un mayor número de moles. Ahora pasamos a ver cuando varía la concentración, y dividiremos en 4 casos cuando varía. Primero comenzaremos a hablar cuando adicionamos un reactivo a la reacción. En este caso, según el principio de Le Chatelier, el sistema reaccionará tendiendo a minimizar el incremento del reactivo. Por lo tanto, la reacción se debe desplazar hacia la derecha, hacia los productos, porque de esa forma parte del reactivo añadido se consumirá a través de su reacción. Suponiendo el equilibrio de esa ecuación que se ve, que es la del amoníaco, en la gráfica al adicionar H2,
vemos que habrá una disminución del nitrógeno 2, el cual es el otro reactivo, y también aumentará la concentración del amoníaco para consumir el reactivo adicionado hasta un nuevo equilibrio, el cual será diferente del anterior, lo cual es lo que dice el principio para este caso. Al aumentar un producto. Para este caso, el sistema reaccionará tendiendo a minimizar el incremento del producto. Por lo tanto, la reacción se debe desplazar hacia la izquierda, hacia los reactivos, porque de esa forma parte del producto añadido se consumirá a través de su descomposición en sus respectivos reactantes. Viendo nuevamente el ejemplo del amoníaco, pasa lo predicho en el principio de Le Chatelier. Al aumentar la concentración tanto del H2 como el N2, disminuirá la concentración del amoníaco adicionado, como se puede ver en la gráfica. Ahora, cuando eliminamos un reactivo. Si eliminamos un reactivo, el sistema reaccionará oponiéndose a esta reducción. Esto se consigue favoreciendo el sentido inverso de la reacción, lo cual es hacia la izquierda. Es decir, una cierta cantidad de productos desaparecerá y se formarán nuevas cantidades de reactivos. En la reacción invertible del amoníaco, que es el ejemplo que estamos viendo, en la gráfica vemos que al eliminar el H2 habrá un aumento de la concentración del N2 para compensar la falta de H2, pero no en su totalidad, ya que por eso se disminuirá la concentración final del amoníaco hasta un nuevo equilibrio. Eliminación de un producto. Aquí el principio dice que el sistema reaccionará oponiéndose a esa reducción. Esto se consigue favoreciendo el sentido directo de la reacción hacia la derecha, es decir, una cierta cantidad de reactivos desaparece y se formarán nuevas cantidades de producto. Al ver la gráfica, disminuimos la concentración del amoníaco. Esto causa que la concentración del N2 y el H2 disminuyan. También para compensar la pérdida del producto hasta encontrar un nuevo equilibrio. Hasta ahora hemos hablado de factores que afectan el equilibrio. Sin embargo, hay algunos los cuales también podemos usar y que no lo hacen, como es el caso de usar un catalizador. El efecto de un catalizador es el de aumentar la rapidez con la que se alcanza el equilibrio, pero esta no modifica la composición de la mezcla, por lo tanto no afecta el valor del constante de equilibrio. Nosotros hemos sido el grupo 10 y eso ha sido todo, profesor. Gracias.